Buenas tardes. Para este video vamos a ver el concepto número 12, el cual es de la rueda de las fórmulas básicas. Existen una rueda que resume todas las fórmulas de la ley de Ohm y la ley de Watt en una sola imagen. Entonces vamos a aprender a utilizarla. Igual vamos a usar la mano de desplazamiento. Si yo necesito voltaje o diferencia potencial o tensión eléctrica, o sea, tiene esos sinónimos, si yo necesito alguna de ellas, es decir, V, la respuesta va a estar en voltios. Si yo necesito V, tengo que ver cuál de todas las otras variables que estoy estudiando en este curso, es decir, corriente o resistencia o potencia, cuál de esas tengo. En este caso no tengo voltios, no tengo voltaje, porque es la que estoy necesitando encontrar. Entonces, evidentemente, si es la que estoy buscando, es porque no la tengo. Entonces, si tengo corriente y resistencia, yo utilizo esta fórmula. No tiene sentido que si yo tengo corriente y resistencia, utilice alguna otra fórmula que no necesite corriente y resistencia. Si yo más bien tengo potencia y corriente, entonces voy a utilizar esta otra fórmula. Y si yo más bien tengo potencia y resistencia, voy a utilizar esta otra fórmula que es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Y la respuesta va a estar en voltios. Vamos con el otro cuarto hemisferio. Si necesito corriente, es decir, corriente directa, corriente continua, intensidad de corriente, corriente eléctrica o solo intensidad, todos esos nombres puede tener. Si yo necesito corriente, o sea, I, yo necesito ver cuál de las otras tres variables yo tengo. Necesito utilizar una fórmula en que yo tenga dos, ¿ok? O sea, todas son de dos variables y necesito utilizar la fórmula que tenga las dos variables que ya yo conozco. Entonces, si yo tengo ya voltaje y resistencia, voy a utilizar esta primera fórmula de voltaje entre resistencia. Si más bien tengo potencia y resistencia, voy a sacarle la raíz cuadrada de la división de potencia entre resistencia. Y si más bien tengo potencia y voltaje, va a ser potencia entre voltaje. De esta forma yo encuentro la corriente y la cual está dada en amperios. Para resistencia, que es R, resistencia eléctrica, va a estar el resultado en ohmios. Igual necesito encontrar dos de las variables que yo sí tenga para poder encontrar el valor de esa resistencia. Si yo ya tengo voltaje y corriente, entonces yo utilizo esta primera fórmula que es voltaje entre corriente. Si más bien yo tengo voltaje y tengo potencia, entonces yo utilizo voltaje al cuadrado dividido entre potencia. Eso es igual a resistencia en ohmios. Y si yo tengo potencia y corriente, entonces la fórmula va a ser potencia dividido entre corriente al cuadrado. Por último, si yo más bien tengo que encontrar potencia que está en, bueno, 15 vatios, ya lo hablamos, watts. A mí me gusta watts, estamos en Costa Rica y esa es la unidad formal y la que se usa, no vatios, no watts. Entonces necesito saber cuál de estas variables ya yo tengo que tener dos para poder encontrar el valor de mi potencia. Entonces, si yo tengo voltaje y corriente, yo puedo decir que potencia es igual a V por I. Si yo tengo voltaje y resistencia, entonces yo puedo decir que es V al cuadrado entre R, entre resistencia. Y si más bien lo que tengo es corriente y resistencia, voy a utilizar la fórmula de corriente al cuadrado por resistencia. Esas son las diferentes fórmulas para nuestra rueda de fórmulas básicas. Y como resumen tenemos rueda de las fórmulas básicas.
y aquí estoy escribiendo las más utilizadas. Esta es la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es igual a voltaje entre resistencia, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Luego entré en el área de la ley de potencia, que sería potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje es igual a potencia entre corriente, corriente es igual a potencia entre voltaje, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia y potencia es igual a corriente al cuadrado entre resistencia. Entonces basta con tener esta rueda de las fórmulas y saber utilizarla para poder salvarse de tener que saber todas estas fórmulas. Con solamente saber utilizar esta rueda de las fórmulas básicas y saber cuáles son las dos variables conocidas, ya yo puedo encontrar la variable desconocida. Muchas gracias por ver este video.